Tosta de chicharrones, crema de castañas y de grelos, escalopines de venado o filloas rellenas son algunas de las muchas propuestas del outono gastronómico. Como saben, es la 9ª edición de esta iniciativa pionera que en Galicia arrastra cada año a miles de personas a disfrutar de nuestra gastronomía y de nuestro paisaje. En esta edición, 89 casas de turismo rural están disponibles hasta diciembre. Con el otoño llega el cambio, mudan las hojas, la luz se tamiza y nos ponemos el abrigo. Dejamos la ensalada por el guiso. En este menú lo hemos elegido, ya digo, sobre todo por la estacionalidad de los productos, que es importante, por el ser muy autóctono, por el grelo, la castaña también, al mismo tiempo, y por tener una connotación muy gallega. Suso acumula 38 años de experiencia en el sector. Es cocinero de profesión y experto formador en cocina. Desde hace 16 años se dedica a reflotar negocios que no funcionan como deberían. ¿La clave de su éxito? La cocina de autor o de mercado no existiría sin la cocina tradicional. Por lo tanto, tenemos que utilizar métodos, de cocina tradicional, como hacer unos buenos fondos, unas buenas salsas, y luego darle un toque personalizado con productos de temporada. Eso, digamos, que es la base de un buen producto terminado y presentado en el plato, ¿no? Buena comida en un ambiente pensado para la relajación y el descanso. En el corazón de Astrada está a Casa do Lagoeiro. Cuentan con 7 habitaciones dobles y un apartamento. Hoy nos trae el otoño a la mesa, un menú exclusivo para la iniciativa y que fusiona con mucho mimo el mar y la montaña, el bosque con el campo. Y es que esta es la estación en la que Turismo de Galicia celebra el outono gastronómico, una iniciativa que pretende impulsar el turismo rural y nuestros productos de temporada. Productos de la tierra. Empezamos con una tosta de chicharrones y una crema de castañas. Pan gallego con centeno, trigo y un poquito y un toque de maíz. Para preparar el hummus tenemos los siguientes ingredientes: garbanzo, seta, bien salteada o bien deshidratada, aceite de ajo y el ajo. Y vamos a hacer una parte más crujiente que otra, para que tengamos por arriba una textura y por abajo otra. A untarle un poco de hummus de setas, perdón. Aguante, un chicharrón que se deshilacha solo. Colocamos el queso. Un montón, ¿vale? Si lo queremos trozar en caliente, el queso se nos va a pegar todo. Entonces hacemos individualmente. Vemos que el queso está fundido, pimentón. El mar es el protagonista de este primer plato. La vía de aquí de la ría, confitada. Cuando hablamos confitar, quiero aclararlo, es una cocción muy suave, a baja temperatura, en un aceite de alga nori. ¿Por qué? Porque ahí trasladamos el sabor del mar a la vieira y vamos a verlo también cuando la cortemos, sangrará un poquito. Digo sangrar, quiere decir que suelta su jugo, que está en su punto. Y luego la acompañaremos con una salsa de centolla y la gratinamos un poquito y se sirve en el plato. O sea, sencillo. Para mojar, para comer y para tomar un buen vino. Vamos a rematar este menú con el último plato, que es un plato realmente fuerte, de caza, de venado o ciervo, como se quiera llamar. Y como plato principal, sabores de lo más profundo de nuestros bosques. Y eso va a ir acompañado con una salsa en base a un jugo de carne hechos con huesos de caza, realmente. Sabor puro y duro, además. Ahí me metes en un problema. A ver, yo soy de Mencías, realmente. Quizás son un poquito más ácidos, pero me encanta el Mencía y el albariño, sin decir ninguna marca concretamente. De postre, una filloa rellena de crema de mascarpone y chocolate. El resultado exquisito. Hasta mediados de diciembre les invitamos a degustar uno de los muchos menús.
Disfruten de nuestro outono más gastronómico.